Las calles de Londres en la plaga, milagros, curaciones y revelaciones divinas en tiempos de fe. Las calles de Londres, cubiertas de un manto de tristeza y desesperación, parecían respirar el luto de una comunidad atrapada en una plaga devastadora. Sin embargo, en medio de tanto sufrimiento, había un destello de luz, un rincón sagrado que prometía esperanza. Juan, un devoto hispano de 45 años que había dejado atrás a su amada familia en México para buscar un nuevo comienzo, caminaba con el corazón dividido. A cada paso sobre los empedrados caminos, su mente regresaba a su hija Marisol, quien luchaba en casa contra una enfermedad que parecía no tener fin. Dios, escucha mis súplicas, murmuraba mientras sus lágrimas caían como lluvias en medio de un desierto de angustia. Al ingresar a una pequeña iglesia, el olor a incienso lo envolvió, y el eco de los cánticos en español iluminó su alma. Las imágenes de la Virgen de Guadalupe lo miraban con amor, y su corazón se reconfortó al sentirse parte de una comunidad que lo acogía con brazos abiertos. En esos momentos, la desesperación comenzaba a desvanecerse, y una nueva fe brotaba en su interior. Aquí estoy, Señor, y te ruego por mi niña, clamaba, su voz resonando en la atmósfera cargada de devoción. Sin embargo, el horror lanzó su sombra sobre aquel lugar de paz cuando Juan recibió la devastadora noticia: Marisol había sido diagnosticada como terminal. El murmullo de la incredulidad llenó la iglesia. Juan sintió el peso de la carga, la mirada de la comunidad en él, pero su corazón, aunque quebrado, se llenó de una fe inquebrantable. Las semanas transcurrieron, y mientras la comunidad comenzaba a dudar, el fervor de Juan solo crecía. Cada noche, se entregaba a la oración, mientras el rocío de sus lágrimas se mezclaba con la esperanza de que un milagro pudiera manifestarse, y así, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Un anciano paralítico que había estado postrado durante años se levantó de su silla, caminando como si nunca hubiera conocido el dolor. Una madre, que había perdido la voz, empezó a cantar alabar a la Virgen, y de sus labios fluyeron melodías de alabanza que llenaron la iglesia. «¡Es un milagro!», gritaban. Juan sentía que la atmósfera a su alrededor estaba vibrante, como si el mismo cielo estuviera respondiendo a su clamor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La vigilia de oración se convirtió en un refugio y un faro de esperanza. Las luces titilaban como estrellas en la noche, mientras la comunidad se unía en un canto ferviente. Pero el mayor golpe llegó cuando los esfuerzos para reunir fondos para el tratamiento de Marisol se encontraron con la dura realidad. La comunidad luchaba, y el tiempo se perdía. Juan estaba al borde de la desesperación, y en su alma crecía una tormenta de preguntas. ¿Por qué, si la fe es tan poderosa, parecía insuficiente para salvar a su hija? En medio de esa angustia, en una oscura noche, recibió la noticia que cambiaría todo. En la iglesia, los cánticos resonaban con un poder sobrenatural, y Juan escuchó que su niña había experimentado una sanación milagrosa, algo que los médicos no podían explicar. La incredulidad llenó el aire como una brisa fresca. Pero, al mismo tiempo, su corazón temblaba. ¿Realmente había sido un milagro o solo una casualidad? La comunidad estalló en gozo, pero Juan quedó atrapado en la incertidumbre, reflexionando sobre lo que significaba todo esto. ¿Qué otros misterios y revelaciones divinas esperaban por ellos? ¿Cómo su fe se había entrelazado con lo imposible? La historia apenas comenzaba, y el misterio aguardaba. Las luces del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas de la iglesia, trayendo consigo una nueva energía. Juan, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud y asombro, se había convertido en el símbolo de la fe renovada para la comunidad. La noticia de la sanación de Marisol se esparció como un fuego en el viento, infundiendo a los corazones de tantos la esperanza que tanto anhelaban. Los días transcurrieron, y cada encuentro se transformaba en un testimonio de lo que el poder de la oración podía lograr. La comunidad se reunía en la iglesia con más fervor que nunca. Las oraciones se elevaban como susurros al cielo, un canto colectivo que unía las almas en búsqueda de lo divino. Juan, con su fe como estandarte, compartía su experiencia, y sus palabras resonaban con la fuerza de un eco eterno. Cuando con fe elevamos nuestras voces, el cielo tiembla. Un domingo por la mañana,
mientras la congregación entonaba himnos con profunda emoción, Juan sintió que, a su lado, la luz de la esperanza brillaba con más intensidad. La Virgen de Guadalupe parecía sonreírle, como si su presencia estuviera llenando el lugar con amor y protección. Pero, en medio de este gozo, aún había una pregunta que atormentaba su corazón: ¿qué había detrás de aquel milagro? ¿Por qué su hija se había sanado, mientras otros aún sufrían en silencio? Esa misma tarde, mientras caminaba por los senderos de la iglesia, Juan se encontró con un grupo de personas que conversaban en voz baja. Curioso, se acercó y escuchó sus preocupaciones. Se trataba de familiares de ancianos que estaban postrados en cama, de madres que habían perdido a sus hijos, y jóvenes llorando por sus sueños marchitos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ellos? Resonaba la pregunta entre las voces quebradas. En ese momento, Juan sintió un nudo en su pecho. La fragilidad de la vida y la lucha entre fe y sufrimiento se hacían cada vez más evidentes. Por un instante, sus lágrimas regresaron, pero esta vez, un fuego encendido en su interior lo impulsó a hablar. Amigos, escuchadme, comenzó con una voz que iba creciendo en fuerza. La vida es un regalo, y el verdadero milagro no siempre es la sanación física. Puede ser la paz en medio de la tormenta, el consuelo cuando todo parece perdido. No podemos caer en la trampa de pensar que Dios no está con nosotros solo porque no vemos el resultado que deseamos. Las palabras de Juan comenzaron a calar en los corazones de quienes lo rodeaban. Las cabezas se levantaron, los rostros comenzaron a reflejar un destello de luz. Un anciano, con ojos brillantes y manos temblorosas, se atrevió a decir: quizás estamos buscando un milagro en el lugar equivocado. Tomados de la mano, comenzaron a orar no solo por sanación, sino por una comprensión más profunda de sus pruebas. La atmósfera se llenó de una gratitud inquebrantable y de una conexión espiritual que trascendía el dolor. Esa noche, con el cielo estrellado como testigo, Juan se entregó a la oración. Su mente danzaba entre recuerdos de su familia y los nuevos rostros que había encontrado en aquella iglesia. Dios, enséñame a ver la maravilla en mis luchas, suplicaba, sintiendo el amor de la comunidad rodeándolo como un abrazo cálido. En medio de todo esto, una idea clara se formó en su corazón: tal vez el propósito de todo lo que estaban viviendo era cultivar su fe a través de la adversidad, pero había más por descubrir. Una voz misteriosa retumbó en su interior, evocando una realidad aún mayor. ¿Cuántos más milagros aguardaban ser revelados? ¿Qué otros secretos de la divinidad se manifestarían en el camino? Juan cerró los ojos, consciente de que el viaje apenas comenzaba, y que cada día estaba lleno de nuevas promesas de transformación. La comunidad volvió a reunirse al día siguiente, dispuesta a explorar lo desconocido. Un nuevo escenario se abriría, y con él, una revelación que cambiaría sus vidas. ¿Estaban listos para el siguiente paso en su camino de fe? ¿Qué sorpresas les depararía el destino divino que aguardaba en las sombras de sus corazones? La historia continuaba. La mañana siguiente, el ambiente en la iglesia estaba cargado de expectativa. La comunidad se reunió en torno a Juan, quien, después de la emocionante noche de oración, se sentía más conectado que nunca con cada alma presente. Él sabía que todos compartían preguntas similares, pero hoy también había un aire de determinación, una disposición a abrazar lo desconocido que les esperaba. Hoy vamos a buscar respuestas, anunció Juan al inicio del servicio, con una voz robusta que resonó como un tambor en el corazón de los oyentes. Vamos a preguntar a Dios por los milagros que aún esperan su momento de brillar. La congregación exhaló un suspiro colectivo, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Así, comenzaron a cantarle a Dios, cada nota llena de anhelo, buscando esa conexión divina que todos esperaban. Con los ojos cerrados, Juan sintió algo diferente. La atmósfera se tornaba más intensa, casi palpable, como si la presencia de lo sagrado estuviera descendiendo con más fuerza. Era un momento de comunión, donde la fragilidad de la humanidad se encontraba con el poder inmenso de lo divino. Cada letra de los himnos era un eco de los corazones que latían al unísono. Poco después de la alabanza, el pastor Pedro, un hombre sabia y notable, subió al estrado. Su voz, cargada de vida, resonó en cada rincón de la iglesia. Hermanos y hermanas, en esta búsqueda, debemos recordar que los milagros no siempre se ven inmediatamente. Con frecuencia son como semillas que germinan en el silencio, preparando el terreno antes de florecer. Las palabras de Pedro calaron hondo. Todos, incluidos los escépticos, sentían el peso de la verdad que se deslizaba por sus venas. De repente, un murmullo rompió el aire. Doña Isabel, una abuelita de la comunidad conocida por su fe inquebrantable, se levantó.
Con lágrimas brillando en sus mejillas, exclamó, he estado orando por tiempo por mi hijo, quien se marchó hace años. Pero hoy, siento en mi corazón que su regreso está cerca. Sé que Dios lo trae de vuelta. Unos aplausos se alzaron entre los presentes, pero más que eso, cada uno de ellos se sintió inspirado a abrir su propio corazón al anhelo de lo imposible. Lentamente, más personas comenzaron a compartir sus luchas, sus esperanzas. Los testimonios de cada uno se entrelazaban como hilos de un tapiz que reflejaba el dolor y la fe de la comunidad. Juan, inspirado y con una urgencia creciente, tomó la palabra una vez más. Hoy, no estamos solo aquí para orar por respuestas, dijo, sino para abrir nuestros corazones y dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Imaginemos cómo cambiarían nuestras vidas si entregamos nuestro sufrimiento y nuestras esperanzas al Creador. Cada lágrima se convertirá en una historia de milagros si aplicamos nuestra fe. Las palabras de Juan provocaron un despertar en los presentes. Las cabezas se alzaron y comenzaron a verse sonrisas. La fe florecía, incluso en medio de las dudas. Cada vez más personas se acercaban al altar, sintiendo el llamado de Dios para liberar sus cargas. Era un hermoso intercambio, las luchas, los miedos, todo era llevado en oración. De repente, la iglesia se vio envuelta en un susurro sagrado. Una joven, con ojos fulgurantes y una voz dulce, se puso de pie. ¿Podemos orar no solo por nosotros, sino por aquellos que están fuera de estas puertas? Por los que no conocen esta luz, por los que aún duelen en su soledad. Los murmullos se convirtieron en un clamor unificado, un deseo ardiente de inclusión. Que el amor de Dios nos alcance, respondió Juan, sintiendo como cada palabra se transformaba en una ola de energía. Que nuestras oraciones sean faros para aquellos que aún caminan en la sombra. Y así, se dispusieron a orar no solo por sus propios deseos, sino por el mundo en el que vivían, por los que sufrían sin la esperanza que ellos habían encontrado. Había algo más grande que ellos en juego. Mientras las voces resonaban, un sentimiento profundo de unión se apoderó del lugar. Más allá de sus fronteras, sentían la llamada a una misión colectiva. Pero, en medio de este movimiento poderoso, una pregunta profunda surgía en el corazón de Juan: ¿qué requerirá este viaje espiritual del sacrificio de cada uno? Las luces se apagaron en la iglesia, pero algo resplandecía dentro de cada uno de ellos. Pronto, la vida de la comunidad se transformaría de maneras que nunca habían imaginado. ¿Y si el verdadero milagro estaba a la vuelta de la esquina? La historia se despliega ante ellos, y la revelación los aguarda en el horizonte. La luz del día entraba con suave destello por las ventanas de la iglesia, dibujando imágenes de esperanza en el suelo. Al concluir la oración, se sintió un aire renovado, como si el mismo cielo estuviera sonriendo sobre ellos. Juan, emocionado, notó cómo sus compañeros de fe se miraban con los ojos llenos de convicción. Estaban listos para actuar. Hoy no solo somos testigos, dijo Juan, sintiendo el ardor en su voz. Hoy vamos a ser partícipes de esta transformación que Dios ha comenzado en nosotros. Al pronunciar estas palabras, un silencio reverente se apoderó de la sala. Cada corazón palpitaba en sintonía, sabían que algo especial estaba sucediendo. Las primeras luces de la tarde invadieron la iglesia, y Juan propuso salir a las calles. Vamos a compartir lo que hemos recibido. La fe no se queda aquí, se expande, vuela, se manifiesta en cada rincón necesitante de amor y esperanza. Murmullos de consenso ferviente salieron de los labios de los presentes. Doña Isabel, aún con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Juan. Estamos listos, hijo. Vamos a buscar a esos perdidos. Su sabiduría y su impulso eran contagiosos. Uno a uno, los miembros de la congregación, armados con la fuerza y la fe, se dirigieron hacia las calles como si fueran guerreros en una misión divina. Al llegar a un parque cercano, se encontraron con homeless, personas con rostros cansados que cargaban historias de sufrimiento. Juan sintió que la compasión se desbordaba dentro de él. La luz de Cristo no es solo para nosotros, es para cada uno en este lugar, dijo en voz alta. Los primeros encuentros fueron tímidos. Algunos esquivaban las miradas, otros se mantenían cerrados. Pero la comunidad persistió, ofreciendo palabras amables, sonrisas y pan. Al principio, no había respuestas, pero poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Una joven, con un fardo invisible sobre sus hombros, se acercó y preguntó: ¿por qué lo hacen? Juan, tomando aire, sonrió. Porque amamos a Dios, y Él nos ama a todos. En esta conexión está el milagro.
Queremos compartir un poco de esa luz que hemos recibido. Las palabras, sinceras y cargadas de una fe vibrante, calaron profundo en la joven. Una conexión genuina comenzó a surgir. Las historias del pasado eran compartidas y dentro de los intercambios, empezaron a surgir oraciones. ¿Puedo orar por ella?, preguntó un joven nuevo en la fe. Todos se unieron, formando un círculo humano lleno de amor y esperanza. La joven, con los ojos aún llenos de dudas, aceptó. Mientras las manos se unían en la oración, lo inesperado sucedió. Una paz tremenda se apoderó del lugar. La joven empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de un peso que finalmente se dejaba caer. Ella sintió el abrazo del amor divino por primera vez. El resto del grupo, en ese momento, comprendió la esencia de lo que estaban haciendo. No era solo ayudar, era conectar, sanar, compartir la luz que cada uno había encontrado en su camino. Los milagros estaban sucediendo, mientras las palabras fluyeron con sinceridad y cada oración se juntaba en un coro de amor. Cuando comenzaron a despedirse, una inesperada lluvia comenzó a caer. Pero en lugar de correr, Juan y los demás se quedaron, riendo y disfrutando la frescura del momento. «Esta es la lluvia de bendición», dijo uno de ellos con alegría. Mientras regresaban hacia la iglesia, el sentimiento de unidad se hizo aún más fuerte. La misión no solo había sido a las calles, sino que se había sembrado en sus corazones. La transformación había comenzado no solo afuera, sino adentro de ellos mismos. En ese instante, Juan se preguntó, ¿cómo seguirá este viaje? ¿Qué más milagros se desatarían en sus vidas y en las vidas de aquellos a quienes habían tocado? El cielo se aclaró, y una promesa de nuevas revelaciones en el amor divino pendía en el aire. La comunidad había despertado, y el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cuánto más tendría reservado Dios para ellos? La lluvia había dejado un aroma fresco en el aire, y cada paso que daban hacia la iglesia resonaba con un ritmo de esperanza. Juan, aún emocionado por lo que habían vivido, sintió que su corazón se expandía. La comunidad no solo había sido un faro de luz para aquellos que lo necesitaban, también se había convertido en un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Al entrar de nuevo a la iglesia, se encontraron rodeados de este ambiente sagrado, lleno de fragancia de fe y devoción. El grupo se acomodó en la parte central, haciendo un círculo que simbolizaba unidad y compromiso. Doña Isabel, con su sabiduría habitual, comenzó a hablar. «Hijos, esta noche no solo celebramos lo que hemos hecho. Debemos preparar nuestros corazones para lo que vendrá. Dios nos llama a ser instrumentos de su obra». Las palabras de Isabel tocaron fondo en todos. Era como si cada uno sintiera el eco de una promesa en su interior. El joven que había orado por la primera vez, Mateo, levantó la mano. «¿Y si no sabemos qué más hacer? ¿Cómo podemos continuar siendo parte de algo así?». Juan lo miró con una sonrisa, recordando su propia incertidumbre. A veces, solo hace falta un poco de fe y la disposición de actuar. No somos nosotros quienes debemos tener todas las respuestas, sino Dios quien nos guía. La obra está en sus manos. Los murmullos de acuerdo fueron creciendo. Ahí mismo, en ese círculo, comprendieron que cada uno de ellos era una pieza única en el rompecabezas del amor divino. En ese instante, alguien mencionó un nombre familiar. «¿Y qué pasa con la anciana que vive sola en la esquina? Nunca la hemos visitado». Por supuesto. Aquella mujer había sido parte de la comunidad durante años, pero su aislamiento había mantenido a muchos alejados. Todos miraron a Juan, esperando su dirección. Su corazón latía con fuerza. «Vamos. Es hora de que hagamos algo por ella. Necesita sentir que no está sola». Sin dudar, se pusieron en marcha, ahora más motivados. Al llegar a la casa de la anciana, el silencio reinaba. Juan tocó la puerta suavemente, y, para su sorpresa, ésta se abrió al instante. Ante ellos, la anciana apareció con ojos llenos de asombro y un leve destello de alegría. «¿Qué les trae por aquí?», preguntó con voz temblorosa. Doña Isabel dio un paso adelante, sonriendo. «Venimos a visitarte, hermana. Queremos compartir contigo un poco del amor que Dios nos ha dado». La anciana se dejó llevar por la calidez de sus palabras. Mientras entraban en la modesta casa, el grupo empezó a hablarle, y entre risas y expresiones de amor, el ambiente se volvió cada vez más acogedor. A medida que conversaban, las historias comenzaron a fluir.
La anciana compartió anécdotas de un tiempo en que la comunidad florecía. Juan, sintiendo el poder de esas memorias, recordó cómo la fe había unido a todos en tiempos difíciles. A veces, nuestra luz se apaga por el dolor de la soledad, pero hoy estamos aquí para recordarte que nunca has estado sola, afirmó Juan con firmeza. En ese momento, algo mágico ocurrió. La anciana comenzó a sollozar, y no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. El grupo, con la ayuda de sus corazones compasivos, formó un círculo alrededor de ella y comenzó a orar. La presencia de Dios se sintió tan palpable que a todos los demás también les fluyeron lágrimas de alegría. Es tan hermoso ver cómo Dios utiliza nuestras vidas, susurró Mateo, mientras una paz que sobrepasaba todo entendimiento llenaba el espacio. La anciana, ahora más tranquila, sonrió y dijo: «He estado esperando por esto. He estado esperando que alguien viniera a compartir su luz». Mientras se despedían, la noche estrellada les recordaba que aún había miles de almas por tocar. ¿Cuáles serían sus próximos pasos en esta aventura de fe? Juan sentía que la historia apenas comenzaba. ¿Y si Dios tenía planeado un milagro más grande para ellos, uno que desafiara toda lógica? Con cada paso que daban de regreso, el eco de su misión se reafirmaba en sus corazones. Quizás la respuesta a lo que estaban buscando no estaba lejos, sino que se manifestaría en cada acto de amor que decidieran llevar a cabo. ¿Qué más les depararía esta travesía espiritual? El aire fresco de la noche envolvía a Juan y su grupo mientras caminaban de regreso hacia la iglesia, el murmullo de sus pasos resonando con la promesa de nuevas oportunidades. Una sensación de unión les abrazaba, y el peso de las preocupaciones se desvanecía. Habían dejado una chispa de esperanza en el corazón de la anciana, pero Juan sabía que el trabajo no terminaba ahí. De repente, Mateo interrumpió sus pensamientos. ¿Y si nos organizamos para hacer más visitas? Hay tantos que necesitan una pequeña luz en sus vidas. Sus ojos brillaban con entusiasmo, reflejando la pasión del momento. Juan asintió, sintiendo cómo la idea iba tomando forma. Podría ser el comienzo de un nuevo ministerio, uno donde cada uno pudiera compartir su amor y fe. «Es una gran idea», exclamó doña Isabel. «Pero necesitamos orar por guía. No saben cuántas veces he sentido que Dios me empujaba hacia algo, y lo mejor que hice fue escuchar esa voz amenazando con una risa nerviosa». El grupo se detuvo frente a la iglesia. El lugar parecía brillar con una luz celestial, cada ventana reflejando estrellas como si los mismos cielos estuvieran cuidando su misión. Juan sintió que la angustia se mezclaba con la emoción. Esta no era solo una iglesia, era un hogar, un lugar donde se cultivaban las almas. Mientras se despedían, acordaron planear una reunión para la semana siguiente. Todos estaban emocionados, pero en el fondo de su corazón, Juan sentía que había algo más a la vista. Durante días, un pensamiento persistente no dejaba de rondar su mente: ¿y qué pasaría si Dios nos llamara a salir no solo a los vecinos, sino a otras comunidades? La idea lo mantenía despierto por las noches. Quizás deberíamos organizarnos en diferentes grupos, cada uno a una zona distinta, pensó, desenfrenando un torrente de posibilidades. La visión comenzaba a crecer en su interior, pero también una pregunta: ¿estamos listos para abrir nuestro corazón a algo tan grande? La semana pasó volando y la reunión llegó. El grupo estaba ansioso, una mezcla de energía y nerviosismo vibraba en el aire. Se sentaron en círculo, cada uno compartiendo su deseo de ayudar. Había quienes hablaban de estar en el parque local, otros querían hacer visitas a hogares de ancianos, y algunos hasta soñar con 24 horas de oración enfocadas en la comunidad. Doña Isabel, siempre atenta, levantó la voz. «Hijos, necesitamos estar alineados con lo que Dios quiere. No se trata solo de hacer cosas, se trata de dejar que Él actúe a través de nosotros». En ese instante, un silencio profundo se estableció. La posibilidad de algo mucho mayor llenaba el aire. Juan, sintiendo el llamado de su corazón, habló. «Tal vez deberíamos pedirle a Dios que nos revele su plan». La propuesta resonó con fuerza, y al unísono, el grupo cerró los ojos, buscando esa conexión divina. Oraron en voz alta, cada uno dejando fluir sus peticiones. La presencia de Dios comenzó a hacerse palpable. Abrazos de amor y compasión llenaban el espacio mientras el grupo sentía un empoderamiento místico ante su misión. Después de muchos minutos, doña Isabel abrió los ojos y sonrió. «Dios ha escuchado y está junto a nosotros. Estoy segura de que nos guiará hacia algo impresionante». Las palabras parecían vibrar con electricidad.
No había duda de que estaban por emprender un camino desconocido. Mientras se despedían, Juan sintió que su corazón palpitaba. Algo grande estaba por suceder, y Dios estaba preparando el terreno. Mientras respiraba el aire fresco de la noche, se lo repitió en voz baja: «¿Qué maravillas nos espera Dios? ¿Qué milagros desbordarán nuestras vidas si nos dejamos llevar por su espíritu?» Esa noche, Juan durmió con la esperanza palpitando en su pecho, ansioso por descubrir lo que Dios tenía preparado. Todo estaba tomando forma, pero el inminente desafío se cernía sobre ellos. Cada llamada llevaría a una revelación mayor, o enfrentarían pruebas que pondrían a prueba su fe. La historia apenas comenzaba, y el misterio de lo que Dios podría hacer con corazones dispuestos estaba a punto de revelarse. El sol se levantó sobre el horizonte, dibujando un día nuevo lleno de promesas. Juan llegó a la iglesia un poco antes que los demás, listo para recibir a su comunidad. La alegría lo envolvía, la reunión del día anterior había encendido fuego en su corazón. El aroma del café fresco llenaba el aire, y los murmullos de los primeros congregantes comenzaban a llenar el espacio sagrado. Mientras esperaba, Juan se sentó en un banco, cerrando los ojos por un momento. Al inhalar profundamente, sintió la paz de Dios fluir a través de él. Hoy es el día, pensó. Hoy comenzaremos nuestro viaje de fe. Pronto, el grupo se reunió y comenzó a compartir ideas y oraciones. ¿Cómo vamos a empezar?, preguntó Mateo, mirando a cada uno de ellos con expectativa. Podemos dividirnos en parejas y visitar lugares donde las personas están frustradas o solas. Eso sería un buen inicio. Todos estuvieron de acuerdo. Y cuando lleguemos a esos lugares, debemos recordar que no vamos solos. Dios está con nosotros, recordó doña Isabel, levantando su mano como si estuviera tocando el cielo. Cada uno fue tomando su papel, y el ambiente se impregnó de entusiasmo puro. Había una energía palpable, como si la presencia del Espíritu Santo estuviera moviéndose entre ellos, guiándolos y preparándolos. Sin embargo, Juan seguía sintiendo un leve temor. ¿Estamos capacitados para esto?, se preguntaba una y otra vez. Decidieron comenzar sus visitas en el barrio adyacente, un lugar donde la vida no era fácil y el desánimo se respiraba en cada esquina. La idea de llevar la luz de Dios hasta allí lo inquietaba y emocionaba a la vez. Eran las 3 de la tarde cuando comenzaron su camino. Al llegar, sintieron el peso de la realidad. Las calles estaban llenas de rostros cansados, historias que aún no les habían sido contadas. El grupo decidió dividirse, algunos visitarían la plaza y otros irían a un centro comunitario. Hacia la mitad de la tarde, un grupo se encontró con una anciana sentada sola en un banco. Su rostro reflejaba la tristeza más profunda, y el amor en su corazón hizo que Juan diera un paso hacia adelante. ¿Cómo se encuentra, señora?, preguntó, mientras los demás se agrupaban a su alrededor. La mujer miró a Juan, sus ojos vidriosos se llenaron de lágrimas. ¿Qué puede hacer alguien como ustedes por mí? Estoy sola y la vida me ha golpeado severamente. ¿Podemos orar por usted?, le respondió él. No somos grandes cosas, pero llevamos el amor de Dios en nuestros corazones. Fue en ese momento que sus palabras se hicieron eco en la plaza, un susurro de esperanza que los sorprendió a todos. Juan cerró los ojos y comenzó a invocar la presencia divina, pidiendo sanación y consuelo para la anciana. El grupo se unió, y mientras oraban, la atmósfera se cargó de poder. Un instante después, la anciana comenzó a sollozar, pero no era por tristeza, eran lágrimas de liberación. Algunos congregantes abrieron los ojos y vieron cómo la expresión de la señora cambiaba, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. ¿Qué está pasando?, se preguntaron. Sus corazones comenzaban a llenarse de asombro y gratitud. La anciana sonrió con una luz que no habían visto antes. Estoy sintiendo algo increíble. Como si la vida comenzara de nuevo, exclamó. Una explosión de consuelo y alegría llenó el lugar. Juan sintió que, de algún modo, ese pequeño acto de fe había desencadenado un milagro. Mientras todos celebraban la experiencia, una voz interna le decía: esto es solo el principio. El grupo se sintió más unido que nunca, cada uno compartiendo historias de lo que Dios había hecho en ese día. Pero, en el fondo del corazón de Juan, una inquietud crecía. ¿Qué más hará Dios a medida que avancemos? ¿Y cuál es la siguiente ciudad o comunidad a la que nos enviará?, se cuestionaba. Su espíritu palpitante deseaba más aventuras, más milagros, más de esa conexión divina. Esa noche, mientras regresaban a casa, la pregunta lo mantenía despierto:
estamos realmente listos para todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, y así, con el eco de la esperanza resonando en cada latido, el horizonte se llenaba de nuevas posibilidades, y la misión apenas comenzaba. Mientras el sol se escondía tras las nubes, Juan se levantó esa mañana con un ardor en el corazón. La memoria de la anciana y su sonrisa restaurada aún lo seguía llenando de alegría y propósito. Esa noche, tras las oraciones grupales, había sentido que Dios susurraba en su interior, indicando que mucho más estaba por venir. El grupo se reunió nuevamente en la iglesia, dispuestos a compartir los relatos y las experiencias de esa primera misión. Cada rostro irradiaba luz, y el aire se sentía electrificado, como si la promesa de Dios estuviera moviéndose entre ellos, lista para transformarlo todo. Juan observó a sus amigos con el deseo de que todos comprendieran la magnitud del llamado que tenían enfrente. Hoy, quiero que hablemos sobre el próximo paso. ¿A dónde nos enviará Dios ahora?, preguntó con emoción mientras la congregación se acomodaba en bancos desgastados, pero llenos de vida. Las manos se levantaron, y las ideas comenzaron a fluir. Podríamos ir a las casas de las familias que están pasando por dificultades, sugirió Mateo con voz firme. O al refugio para los sin hogar, se unió doña Isabel, recordando a aquellos que sufren en las calles. Vamos a visitar la clínica donde están los enfermos, señaló Ana, su voz temblando de ansiedad y fe. Cada sugerencia era una chispa en un fuego que crecía. Sin embargo, Juan sentía un tira y afloja en su espíritu. La expectación era emocionante, pero también aterradora. ¿Qué pasa si no estamos preparados para ayudar de verdad?, reflexionó en silencio. Pasaron varios días, y el grupo decidió visitar ese refugio para los sin hogar, una instalación que no solo proporcionaba comida, sino también asistencia espiritual. En la sala principal, el ambiente era frío y sombrío, el eco de la soledad llenaba cada rincón. Sin embargo, Juan se sintió inmediatamente llamado a aquel lugar, como si una fuerza lo empujara a ser luz en medio de tanta oscuridad. Al acercarse a los primeros hombres y mujeres, se presentó con una sonrisa. Estamos aquí para compartir amor y esperanza. ¿Hay alguien que quiera orar con nosotros? Un silencio abrumador cayó en la sala. Algunos miraron hacia abajo, mientras otros levantaron los ojos curiosos. Fue entonces cuando un hombre, cuyo rostro estaba marcado por la vida dura, se levantó. Yo tengo mucho dolor, dijo con voz rasgada. No solo de no tener un techo, sino también de llevar el peso de mis decisiones. Juan sintió que un nudo se formaba en su garganta. Miró a su alrededor y vio a sus amigos listos para apoyarlo. Oramos por ti hoy, dijo. Cualquier carga que lleves, podemos entregársela a Dios juntos. Y así, el grupo se unió en oración, uniendo corazones y voces en un solo propósito. A medida que oraban, Juan sintió el calor del Espíritu Santo, como un suave viento acariciando sus mejillas. La atmósfera cambió, algo estaba sucediendo. El hombre comenzó a llorar, y las lágrimas que caían eran como fuentes de liberación. En ese instante, otros en la sala comenzaron a unirse, levantando sus manos, sintiendo que la compasión y el amor de Dios eran reales y palpables. «¡Esto es maravilloso!», exclamó Ana, mientras los demás aplaudían, sintiendo la unción en el aire. Cada uno se unió en ese momento de conexión divina, recordando que no importaba cuán quebrados estuvieran, podían encontrar paz. Juan miró al hombre que había comenzado todo, su rostro transformado. «¿Te sientes un poco mejor?». «Mucho mejor», respondió, todavía con lágrimas en los ojos. «Esto es lo que necesitaba, la fe renaciendo en mi corazón». Después de algunas horas de oraciones y conversaciones, el grupo se retiró, pero el eco de sus actos resonaba en sus corazones. Sabían que esto era solo un esbozo de lo que Dios podía hacer. Esa noche, mientras se despedían, Juan se sintió lleno de preguntas. ¿Quién más necesitaba de nosotros esa tarde? ¿Cuántas vidas podrán ser tocadas si seguimos obedeciendo? Mientras todos regresaban a casa, una inquietante pregunta flotaba en el aire: ¿estamos listos para todo lo que todavía falta por descubrir en este camino de fe y servicio? Pero, incluso en medio de esa incertidumbre, una certeza brillaba en sus corazones: Dios tenía más milagros y revelaciones preparadas, y ellos estaban listos para seguir adelante. Esa mañana, Juan despertó con un nuevo fervor. Había algo en el aire que lo llenaba de expectativa, como si el propio cielo estuviera abriendo caminos para ellos. Mientras se preparaba, reflexionó sobre las palabras de su pastor: cada día es una nueva oportunidad para ser luz en la oscuridad.
El grupo se reunió en la iglesia, ansioso por compartir la nueva dirección que Dios les estaba indicando. El ambiente estaba cargado de emoción y anticipación. Ana fue la primera en hablar. Siento en mi corazón que debemos ir a las calles, tocar las vidas de quienes no tienen esperanza, y llevarles más que palabras. Necesitamos llevar un regalo de Dios, propuso, sus ojos brillando con pasión. ¿Y si no saben que estamos viniendo?, preguntó Mateo, un poco dudoso. Podemos hacer una invitación, pero muchos pueden ser escépticos. Pero, ¿no fue esa la esencia de Jesús?, respondió Juan con firmeza. Él se acercó a los perdidos, a los abandonados, y les ofreció vida. Nos están llamando a ser ese reflejo también. Todos se miraron, sintiendo la verdad en sus palabras. Con cada instante que pasaba, la decisión se hacía más clara. Así que, después de orar, decidieron salir a las calles, llevar grupos de oración y pequeños obsequios. Marcando un plan, se distribuyeron las tareas y salieron con la misión bien clara en sus corazones. Al llegar al centro de la ciudad, el bullicio de la vida urbana contrastaba con la serenidad que llevaban dentro. La música de un guitarrista callejero resonaba, y las risas de niños correteando llenaban el aire. Sin embargo, también vieron a algunos, en la orilla, con miradas perdidas que reflejaban el dolor del mundo. Juan sintió un tirón en su pecho. El llamado era fuerte. Se acercaron a una joven sentada sola en un banco. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y cansancio. Juan se presentó, y la joven, un poco recelosa, respondió con un leve asentimiento. ¿Te gustaría que oráramos por ti?, preguntó Juan. En ese instante, una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. Estoy perdida, confesó ella en voz baja. No sé qué hacer con mi vida. La sinceridad en su voz resonó con el grupo. Ellos se sentaron a su lado y comenzaron a orar, elevando sus voces al cielo con fe. Mientras oraban, la atmósfera cambió, una calidez envolvió el lugar. Las lágrimas que brotaron de los ojos de la joven eran testigos de una lucha interna, pero también de una esperanza renaciente. Ella tomó la mano de Juan, y en medio de su quebranto, comenzó a hablar, abriendo su corazón. Compartió sueños perdidos, fracasos y el anhelo de redención. Dios te ve, y Él no te ha olvidado, dijo Ana, y de repente, el resto de los jóvenes rodearon a la joven, creando un círculo de amor y apoyo. Sus manos se unieron en un abrazo espiritual. La joven sonrió entre lágrimas. Quizás puedo volver a soñar. Con cada oración y cada palabra de aliento, el círculo se fue extendiendo, cautivando a otros que se acercaban, atraídos por la luz que emanaba de ellos. Juan no podía creer lo que estaba viendo. Era como si la calle se transformara en un pequeño santuario donde el amor de Dios irrumpía en medio de la desolación. Al final de la jornada, mientras regresaban a casa, una sensación de asombro los envolvió. ¿Habían sido catalizadores de cambios? ¿Estaba Dios moviendo algo más grande en sus corazones? Mientras caminaban, Juan se sintió profundamente tocado. ¿Qué sucederá mañana? ¿Cómo podemos ser más de lo que ya somos hoy? Siguieron hablando, pero en medio de sus reflexiones surgió la pregunta que quedó flotando en el aire: ¿estamos listos para los próximos pasos que Dios tiene planeados, incluso si son más difíciles o desafiantes? Y así, con el eco de sus experiencias resonando en sus corazones, un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de posibilidades y nuevos desafíos. ¿Estarán preparados para lo que vendrá? El sol despuntaba en el horizonte, bañando Londres en una luz dorada. La ciudad, que había sido testigo de sufrimientos indescriptibles, ahora parecía renacer en fe. Juan y su comunidad se habían convertido en verdaderos instrumentos de amor y esperanza. Las calles ya no solo eran un campo de batalla contra la desesperación, eran un lienzo donde se pintaban los milagros cotidianos. En la réplica de un antiguo templo, Juan se encontraba de pie, rodeado de su congregación. Sus corazones latían al unísono, palpando la energía del propósito divino que los impregnaba. Hoy no solo celebraremos lo que hemos hecho, sino lo que Dios aún está por hacer, exclamó con firmeza, sintiendo la pasión encender cada fibra de su ser. El grupo había estado en movimiento constante, visitando hogares, llevando comida y oraciones a quienes más lo necesitaban. Las transformaciones eran impresionantes. El anciano que antes no podía caminar ahora tomaba parte en sus encuentros, compartiendo risas y testimonios. La joven que se había sentido perdida en la plaza había encontrado un nuevo rumbo, animando a otros con su historia de redención. Cada paso que daban estaba repleto de testimonios de fe. Hoy, vamos a hacer algo diferente,
continuó Juan. No solo vamos a orar por nosotros, vamos a unirnos en una misión mayor. Vamos a llevar este fuego a las comunidades vecinas, a los rincones donde la luz de Dios aún no ha brillado. La comunidad estalló en aplausos y murmullos de aprobación. Esa no era solo una misión, era un llamado. Juan sintió la presencia del Espíritu Santo vibrar a su alrededor. Lo que habían logrado hasta ahora era solo el principio de algo desbordante. Con un plan claro, se distribuyeron las tareas. Las sonrisas eran contagiosas, el optimismo palpable. Mientras se preparaban para salir, Juan recordó su propia historia, la razón por la cual había llegado a Londres. Soy un testimonio vivo de la obra de Dios, pensó. Si Él puede transformar mi dolor en esperanza, ¿cuántas más vidas podrá cambiar? A medida que avanzaban las horas, el grupo se dividió en equipos y cada uno se dirigió a una comunidad diferente. El aire fresco se sentía lleno de energía, y el sol caía suavemente mientras compartían su amor y su fe. Las visitas a hogares, oraciones en parques y encuentros en calles llenas de vida comenzaron a florecer como un explosivo jardín de amor. Más de una vez, hubo lágrimas, lágrimas de alivio, de risa y de sanación. Un niño que antes se refugiaba en su soledad ahora sonreía, corriendo entre los brazos de su madre con un brillo en los ojos que había crecido a partir de las esperanzas que el grupo había plantado. Poco después, en una casa donde la desesperación reinaba, llegó una mujer que había perdido la fe en todo, sintiéndose atrapada en un ciclo interminable de tristeza. Al abrir la puerta, sus ojos se llenaron de asombro. ¿Por qué han venido?, preguntó, su voz temblando. ¿Para qué, si el mundo ha olvidado a personas como yo? Juan, sintiendo el peso de su dolor, respondió, porque el amor de Dios no tiene fronteras. Estamos aquí para recordarte que no estás sola, que la luz puede volver a brillar en tu vida. Y, con esa afirmación, la atmósfera cambió. Las oraciones brotaron de sus corazones, llenando el hogar con una paz sobrenatural. Al final del día, cuando el cielo se oscureció y las estrellas comenzaron a titilar, el grupo se reunió en la iglesia. Las miradas reflejaban el brillo de las almas renovadas. ¿Qué día hemos tenido?, exclamó Juan, el ardor en sus palabras elevándose por encima de las paredes. Cada testimonio que compartieron era un recordatorio de que los milagros suceden en la vida diaria. La comunidad estaba unida, transformada. Se dieron cuenta de que no solo habían llevado luz a otros, sino que habían sido iluminados en el proceso. En un rincón de la congregación, la anciana a la que habían visitado sonrió, rodeada de la calidez de una nueva familia. No había necesidad de más palabras, el amor que se sentía era suficiente. Mientras la reunión cerraba, Juan sabía que su viaje no terminaba ahí. Al sacar su teléfono, envió un mensaje a sus amigos: el viaje continúa. Dios tiene más que mostrarnos. La respuesta llegó como un torrente de afirmación y vítores. La fe crecía como un fuego que nunca podría ser apagado. Ahora, concluyó Juan, vamos a orar no solo por nosotros, sino por aquellos que aún no han experimentado este amor. Se lo debemos a todos los que aún sufren en la oscuridad. Así, su búsqueda de respuestas, de milagros, y de amor siguió resonando. Su propósito se había expandido, y con ello, un nuevo destino emergía. Como un faro de esperanza en la noche, el grupo estaba decidido: Dios está con nosotros. Este era solo el inicio de un viaje eterno. La historia estaba lejos de haber terminado y tú también puedes ser parte de esta misión. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones sean alcanzados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Vamos juntos en este viaje de fe.